Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver el siguiente circuito mixto. Se nos pide verificar si es correcto que el voltaje en la resistencia R2 es de 27 voltios. Es decir, tenemos a esta resistencia R2 que tiene un valor de 36 kiloohms y se nos pide que verifiquemos si el voltaje que hay en esta resistencia es exactamente 27 voltios. Para eso tenemos que ir resolviendo el circuito, lo tenemos que ir simplificando para poder encontrar los valores desconocidos, porque antes de poder encontrar el voltaje en esta resistencia tenemos que encontrar otros valores. Entonces vamos a empezar a analizar. Tenemos esta fuente de voltaje de 45 voltios y por el polo positivo, tomando el sentido convencional, va a salir la corriente. Vamos a dibujar las trayectorias. Por aquí va a salir la corriente, una corriente total y esa corriente total va a pasar primero por R1, luego después de pasar por R1 va a llegar al nodo A y en el nodo A va a encontrar dos caminos. Va a venirse por aquí, por la resistencia R2, en una corriente la cual vamos a llamar como I2, y también se va a venir por acá otra parte de la corriente, es decir, la corriente total se va a dividir en dos corrientes, en la corriente I2, que es la que pasa por R2, y en una corriente a la cual vamos a llamar como IX, como la deseemos llamar, la voy a llamar IX, simplemente para identificarla. Y esa corriente IX, al llegar al nodo C, porque va a seguir pasando por el cable, y al llegar al nodo C va a encontrar nuevamente dos caminos, como si fueran tuberías, un camino hacia acá va a pasar por R4, al cual vamos a llamar a esa corriente como I4, y un camino por acá que va a pasar por R3 y la vamos a llamar I3. Luego esas dos corrientes, I3 e I4, al llegar nuevamente, al seguir avanzando por el cable, van a llegar al nodo D. Las dos corrientes van a llegar al nodo D, es decir, esta se va a venir por acá y esta corriente se va a venir por acá, van a llegar al nodo D. Y esa corriente, si recuerdas, esa corriente, ley de corrientes de Kirchhoff, pues va a ser IX, es la misma que entró, pues va a ser la misma que va a salir. Entonces IX va a seguir circulando, va a retornar al negativo de la fuente. Entonces, ahora vamos a comenzar a simplificar. Lo primero que vamos a ver es que tenemos que ir simplificando el circuito, vamos a sumar todas las resistencias, pero no las podemos sumar directamente, es decir, es incorrecto sumar 6 más 36 más 12 más 6, no, tenemos que ir viendo si las resistencias están en serie o en paralelo. Por ejemplo, estas dos, R3 y R4, están en paralelo, por lo cual están en paralelo porque ambas comparten, si te das cuenta, están conectadas entre los mismos nodos. Esta R4 está entre C y D y R3 está entre C y D. Entonces están en paralelo. Las podemos sumar, pero no las podemos sumar directamente, sino que las vamos a sumar como resistencia en paralelo. Es decir, vamos a multiplicar ambos valores entre la suma de ambos valores. Entonces, esto y a esa suma de esas dos resistencias la vamos a llamar REQ, es decir, resistencia equivalente 3, 4. Entonces, multiplicamos ambos valores, 12 por 6 entre la suma de ambos valores, 12 más 6, y eso nos da igual a una resistencia de 4 kiloohms, porque 12 por 6 es igual a 72 entre 18, pues nos da un valor de 4 kiloohms. Entonces la suma de estas dos resistencias es igual a 4 kiloohms. Podemos reemplazar estas dos resistencias por una resistencia de 4 kiloohms. Entonces, si te das cuenta, esta corriente IX es la que pasa por la suma de esas dos resistencias, por eso la ponemos de esta manera. Entonces, esta resistencia está en paralelo con esta. La movemos un poquito para acá, para que quede de frente, para que la puedas visualizar mejor, pero independientemente en qué parte la pongamos, ya sea aquí, acá, acá, están en paralelo, ya que comparten las mismas terminales, es decir, ambas están conectadas entre A y entre B, es decir, una patilla de esta resistencia está conectada al nodo A, si recuerdas este es el nodo A, y la otra patilla está conectada al nodo B, y entonces ambas están conectadas entre A y entre B. Ahora la pongo de frente para que la puedas visualizar mejor. Estas dos están en paralelo y las podemos sumar, y de igual manera las vamos a sumar como resistencia en paralelo. Vamos a multiplicar ambos valores entre la suma de ambos valores.
Y a la nueva resistencia, que es la suma de estas dos, la podemos llamar REQ, es decir, resistencia equivalente 2, 3, 4. Es decir, resistencia equivalente que, si recuerdas, esta viene siendo la suma de la resistencia 2, la resistencia 3 y la resistencia 4. Entonces, de igual manera, multiplicamos ambos valores entre la suma de ambos valores. Es decir, 36 por 4 entre 36 más 4. Y eso nos da igual a 144 entre 40, es decir, 144 kiloohms entre 40 kiloohms, y eso nos da igual a 3.6 kiloohms. Es decir, la suma de estas dos resistencias equivale a una resistencia de 3.6 kiloohms. 3.6. Podemos reemplazarla. Entonces pongo resistencia equivalente 234, que es 3.6 kiloohms. Ahora va a quedar en serie con esta. Y como están en serie, las podemos sumar directamente porque están en serie. Entonces eso es igual la resistencia total. Ahora esto ya es resistencia total. Resistencia total es igual a 6 kiloohms más 3.6 kiloohms y nos da igual a 9.6 kiloohms. Entonces, esta ya es la resistencia total. Como ya tenemos la resistencia total, vamos a poder obtener la corriente total. Es decir, la corriente total es, por ley de Ohm, dividimos voltaje entre resistencia, es decir, 45 voltios entre 9.6 kiloohms, y eso nos da igual a 0.00468 amperios. Si queremos convertir a miliamperios, multiplicamos por 1000. Si te das cuenta, esto ya quedó como un circuito en serie. Entonces, multiplicamos por 1000 y nos da igual a 4.68 miliamperios. Ya tenemos la corriente total. Ahora vamos a poner el circuito del principio, el circuito original. Ese es el circuito original. Entonces, ¿cómo podemos saber si el voltaje que hay en R2 es 27 voltios? Para eso vamos a hacer lo siguiente. Ya conocemos la corriente total. Entonces, vamos a obtener el voltaje en esta resistencia porque ya sabemos cuánta corriente pasa por R1. La corriente que pasa por R1 es la corriente total. Ya conocemos la corriente total, vamos a aplicar ley de Ohm. ¿Para qué nos sirve encontrar el voltaje? Ahorita vas a ver por qué. El voltaje V1, que es el voltaje en R1, lo obtenemos por ley de Ohm multiplicando la corriente que pasa por esa resistencia por el valor de esa resistencia. Eso es ley de Ohm, corriente por resistencia. Obtenemos el voltaje en R1 y si multiplicamos estos dos valores, obtenemos que en la resistencia R1 hay un voltaje de 28.08 voltios. ¿Para qué nos sirve conocer el voltaje en R1 si lo que nos interesa es conocer el voltaje en la resistencia R2? Ojo, mira, si recuerdas, aquí entre A y B está conectada la resistencia R2. El voltaje que haya entre los nodos A y B va a ser el voltaje que haya en la resistencia R2, por lo cual estos 45 voltios se reparten entre esta resistencia y entre el voltaje que haya entre A y B. Porque estos voltajes están en serie. El voltaje en esta resistencia está en serie con A y B. Si recuerdas, cuando sumamos todas las resistencias que estaban en paralelo con esta, ¿qué es lo que sucedió? Simplificamos todas las resistencias a esta resistencia REQ234, que es la resistencia de 3.6 kiloohms, y esta está conectada entre A y B, por lo cual, si recuerdas ley de voltajes de Kirchhoff, el voltaje total de la fuente se reparte entre los elementos en serie, es decir, este voltaje total se reparte entre la resistencia R1 como está en serie con esta resistencia equivalente. Entonces estos 45 voltios se reparten entre R1 y entre esta resistencia equivalente 234. O más bien dicho, este voltaje se reparte entre R1 y entre los nodos A y B, ¿sí? Entonces, si nosotros obtenemos el voltaje que hay entre los nodos A y B, vamos a poder conocer el voltaje en la resistencia equivalente 234. Porque si nosotros ya conocemos el voltaje en R1, el voltaje restante de la fuente va a estar entre A y B. Entonces ya sabemos que
la resistencia R1 hay 28. Ya conocemos que en la resistencia R1 hay 28.08 voltios. Es el voltaje V1. Entonces el voltaje restante va a estar entre A y B. Entonces simplemente al voltaje total de la fuente le quitamos el voltaje de R1. Es decir, el voltaje V a B, es decir, entre los nodos A y B, va a ser igual al voltaje de la fuente menos el voltaje en R1. ¿Sí? Porque como R1 está en serie entre el voltaje que hay entre A y B, pues los 45 voltios se reparten entre R1 y entre los nodos A y B. Obtenemos que el voltaje VAB es igual a 16.92 voltios, que es la resta del voltaje total menos el voltaje en la resistencia R1. Entonces, si ya conocemos que el voltaje entre los nodos A y B es de 16.92 voltios, podemos obtener fácilmente el voltaje en la resistencia R2. El voltaje en la resistencia R2 es el mismo que hay entre los nodos A y B, es decir, 16.92 voltios, por lo cual aquí estamos obteniendo que es incorrecto la pregunta que al principio se nos hizo. Si ¿acaso el voltaje en la resistencia R2 era 27 voltios? Pues no, el voltaje en la resistencia R2 no es de 27 voltios, sino que es de 16.92 voltios. Y hemos resuelto este ejercicio.